Dios te bendiga, mi querida escogida. Hoy continuamos con nuestra serie meditando en los proverbios y hoy vamos a meditar en Proverbios capítulo 2, que tiene por título Excelencia de la sabiduría. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia y clamares a la inteligencia y a la prudencia, y eres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, en el que guarda las verdades del juicio y persevera el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y en todo buen camino. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para liberarte del mal camino, de todos los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vacío, cuyas verdades son torcidas y torcidos sus caminos. Serás liberado de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de vida. Así andará por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Dios bendiga su santa palabra. Cuando meditamos en esta palabra, nos habla a la excelencia, a la sabiduría. Salomón ha tomado la ley de Dios y la ha hecho suya propia por fe y obediencia, así como por enseñanza. La sabiduría de estas palabras están a disposición de aquellos que primero de todo comprenden el gran valor del tesoro que tienen esta sabiduría. La apropiación de la sabiduría comienza cuando uno valora sobre todos los demás. Nosotros debemos de tener siempre en pie o recordar que es mejor tener la sabiduría del Señor. Nosotros debemos de caminar en los caminos de Dios, debemos de estar siempre perseverando en todo lo que el Señor nos manda a hacer. Debemos de ser obedientes. Muchas veces nosotros fracasamos. ¿Por qué? Fracasamos porque no le tomamos al Señor en serio, desobedecemos la palabra de Dios. A veces, y se los digo porque pasa y a mí me ha pasado muchas veces, se los digo sinceramente, tomamos al Señor como poca cosa en ese momento. No es que lo tomamos al Señor todo el tiempo, sino que en alguna situación lo tomamos como poca cosa. Pero venimos y en esa situación queremos hacer nuestra santa voluntad. Queremos tener esa voluntad
que solamente nosotros y lo que nosotros digamos, lo que el Señor nos quiera poner o direccionar, no lo tomamos en cuenta. Pero así como nosotros, que a veces lo tomamos en ciertas situaciones de menos al Señor, hay personas que siempre lo han tomado al Señor de menos. Y aquí habla de la mujer adúltera, que esa mujer, hay mujeres y hay personas, y no solamente mujeres, hay de los dos bandos, que son personas que se alejan de sus esposos, de sus familias, que han formado un matrimonio en base a Dios, que Dios los ha bendecido porque se casaron, pero llega un tiempo en el cual se alejan y buscan otro tipo de personas, se alejan de ellos y buscan otras personas, y son personas que no agradan al Señor. Ese tipo de personas nunca han agradado al Señor porque son personas de corrupción, o hay personas que también destruyen matrimonios. Pero no nos sintamos mal, sino que hablemosle a esas personas y hablemosle de la palabra del Señor y hagámosle sentir que primeramente debemos de honrar al Señor y después honrar a cada matrimonio que existe en el mundo, y fijarnos en una persona, si hay personas que son solteras también, pero que buscan deshacer matrimonios también, digámosle a esas personas que busquen una persona soltera y que también que honren al Señor de esa manera y que dejen de pecar. También aquí nos dice que cuando se valora la sabiduría de modo apropiado, tanto el oído como la mente queda cautiva por él. Nosotros debemos de hacer caso a la sabiduría, ser personas sabias, personas que digan, sí, yo quiero ser sabia, quiero tener esa sabiduría como la tuvo Salomón. Muchas veces nosotros fracasamos en la vida porque nosotros pedimos riquezas, nosotros pedimos cosas materiales. Sí, no está mal pedir cosas materiales, pero pidámosle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé esa sabiduría que solamente Él nos puede entregar. Sabiduría para poder discernir lo bueno de lo malo, porque aunque seamos adultos y creamos de que no somos como niños que todavía no tienen esa capacidad de razonar entre lo bueno y lo malo, muchas veces nosotros no podemos discernir entre lo bueno y lo malo en algunas situaciones. Pero por eso te digo que busques al Señor, que busques y le pidas en oración esa sabiduría, esa inteligencia. Esto muestra, cuando decimos que clamar es a la inteligencia, esto muestra el apasionado ruego de uno que está desesperado por saber y aplicar la verdad de Dios. La misma indiferencia dejará a uno huérfano de la plenitud de la sabiduría. También hay que pedirle al Señor que nos dé sabiduría, no solamente para discernir entre lo bueno y lo malo, sino que también hay que pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría para poder discernir su palabra, poder estudiarla, poder digerir esta palabra, porque muchas veces hay falsos cristianos, como lo eran en los tiempos de antes los escribas y los fariseos, que daban la palabra del Señor. La palabra del Señor ha sido la misma ayer, hoy y será siempre, claro que sí, pero ellos daban la palabra de Dios a su conveniencia, y así hay gente que da la palabra a su conveniencia. Pero si nosotros estamos comentando y
con sabiduría, estudiamos la palabra del Señor, nos va a ser muy difícil que los falsos cristianos nos hablen de la palabra del Señor y nosotros les creamos a ellos. Eso va a ser muy difícil porque nosotros vamos a muchas veces podemos que en vez de que ellos nos hablen a nosotros, ellos nos dicen una palabra que según viene de Dios y es errónea, nosotros le podemos dar la palabra verdadera a ellos. Así que pidamos esa sabiduría, ese temor, esa inteligencia, y no dejemos de estudiar la palabra del Señor. Nunca es tarde para empezar a estudiar la palabra del Señor. Muchas veces tenemos el afán del día, el afán de nuestro trabajo. Sé que muchos debemos de trabajar fuera de casa, otros trabajamos en casa, pero no importa, aunque sea unos 2 o 3 versículos que meditemos en ellos diario, es más que suficiente para empezar a alimentar nuestra alma, pero que discernamos con sabiduría y que le pidamos al Señor que nos dé esa sabiduría para poder entender su palabra. Una búsqueda deseosa, la más intensa de toda una vida. Nosotros debemos de pedirle al Señor que queremos estudiar su palabra, que nos deje ese tiempo. Ahí en el internet, en librerías, o podemos en cualquier lugar, hasta incluso en los súper, podemos encontrar material para poder hacer nuestro devocional. A veces no somos expertos en hacer un devocional, en tener un tema, pero si nosotros buscamos algún librito que nos acompañe a hacer nuestro devocional, podemos hacerlo. Yo, por ejemplo, tengo uno que se llama devocional para mujeres de 3 minutos. Con 3 minutos que tú te tomes para hacer un devocional, 1 minuto para leer el pasaje bíblico o el versículo bíblico, 1 minuto para leer el complemento que te trae el devocional y 1 minuto para orar, es más que suficiente para empezar tu día. Si tú eres una mamá que está ocupada o una persona que pasa ocupada en su trabajo, puedes hacerlo. No importa que lo hagas de mañana, de tarde o de noche, tú puedes busca. Ten esa inquietud por querer estudiar la palabra del Señor. La palabra de su boca está contenida en las Escrituras. Es ahí que Dios habla. Dios a nosotros nos habla a través de su palabra. Y que debemos de siempre tener que buscar la palabra. No busques en ningún otro lugar. No busques en el internet. Sí que en el internet puedes encontrar comentarios bíblicos, pero primero básate en la Biblia y verás que podrás encontrar la respuesta a todo lo que tú necesites encontrarle una respuesta. Los rectos, este término identifica a los verdaderos creyentes que buscan conocer, amar y obedecer a Dios y vivir con rectitud. Solo estos guardadores de pacto pueden conocer la sabiduría y experimentar la protección de Dios. Solamente los rectos. Queremos ser mujeres rectas, queremos ser mujeres que busquen del Señor, queremos ser esas mujeres que sean dignas del Señor, que cuando nosotros vayamos al Señor en oración, el Señor se incline a escucharnos a nosotras. Sé que mucho en todo
el día hay personas orando, pero si nosotros tenemos esa constante relación con el Señor, Él va a prestar primero atención a nosotras que a otra persona que allá cada cierto tiempo o cuando esté en necesidad le busque. No, busquémosle. Y esto se los digo porque a mí me cuesta mucho. Muchas veces yo me acuesto sin orar, pero no es difícil, aunque sea unos 2 minutos, en contarle nuestro día al Señor, porque muchas veces no tenemos cosas para pedirle al Señor, pero sí agradecerle y contarle cómo nos fue nuestro día al Señor es más que suficiente. Si nosotros estamos en la verdad, que la verdad es la palabra del Señor, y también la sabiduría y la inteligencia, vamos a estar protegidos del mal. Muchas veces con este mundo tan difícil, este mundo tan pecaminoso, no les estoy hablando del mundo cristiano, sino que del mundo de Satanás, en este mundo tan pecaminoso, más que todo los jóvenes y los adolescentes están siendo atacados, de que si son jóvenes que van a la iglesia de pequeños y están en un ambiente no cristiano fuera de la iglesia, son atacados con burlas, con palabras que no son agradables, pero déjame decirte que nosotros podemos instruir a los jóvenes. Si tú tienes hijos, si tú tienes sobrinos, si tú tienes primos, si tú tienes algún familiar que está joven y adolescente, puedes enseñarle y decirle que busque esa verdad, que se enfoque en la Biblia, para que cuando vengan esos dardos del enemigo, él esté protegido. También nosotros como adultos, cuando venga el enemigo y nos quiera atacar, estamos protegidos de todo mal, de toda circunstancia maligna. Las personas que no tienen sabiduría ni inteligencia, ni tampoco están en la verdad, que es la palabra del Señor, su boca habla perversidad. Muchas veces escuchamos personas que de 10 palabras que dicen, 9 son malas palabras. Y nosotros debemos de hablar palabras de verdad, palabras que agraden al Señor, palabras de obediencia. No ser como el mundo, no ser de esos que quieren ser, que se dejan atraer por el mundo. Muchos cristianos que están flojos. ¿Flojos de qué manera te digo? Que no estudian constantemente la palabra del Señor, que van cuando dicen según ellos que tienen tiempo para ir a la iglesia. Ese tipo de personas son fáciles de ser atraídos al mundo, pero nosotras que estamos en la verdad, podemos estar en Cristo Jesús, en esa verdad, en esa confianza que solo Él nos puede dar, en esa seguridad, y no estamos plantadas junto a corrientes de agua y nuestra hoja no cae, ni nuestra rama se cae, ni nuestro tronco, ni nuestras raíces, sino que estamos fomentadas en la roca que es Cristo Jesús. Así que, amadas, fomentemos la lectura de la palabra, aunque sea un versículo semanal que te aprendas, ya que por nuestro
diario vivir. No importa, es algo que hagamos por nuestra vida espiritual es suficiente. Dice también aquí de que, hablando de la mujer ajena, no hay que tener cuidado con la mujer ajena. No tengamos cuidado con la mujer ajena. Las que están casadas, no enseñarles a otras mujeres casadas no ser mujeres ajenas. Y también porque dice la palabra de que todo lo que a ella llega a muerte. Así que solamente confiemos en el Señor y busquemos esa sabiduría. Busquemos la sabiduría del Señor. Busquemos la sabiduría de nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Jesucristo. Y estudiemos. Y no nos dejemos engañar por los fariseos y por los escribas que nos vienen a dar la palabra a conveniencia de ellos, no palabra de verdad como la que está escrita en la Biblia. Acompáñame a hacer una oración para poder terminar este capítulo 2 de Proverbios. Señor Jesús, que estás en los cielos, gracias porque hemos meditado en tu palabra. Gracias porque contigo somos más que vencedoras. Gracias porque tu amor y tu fidelidad nunca nos abandona. Queremos ser esas mujeres, mi Dios amado, que busquen de tu palabra, que no importa las circunstancias del día, todo lo que pasa. A veces pasamos metidas más en redes sociales. Aunque no tengamos tiempo, dejamos tiempo para ver redes sociales, para ver cosas que no son malas, mi Señor, pero sería más bueno buscar de tu palabra, aunque sea escuchar una prédica, aunque sea aprendernos un versículo a la semana, pero que sea en espíritu y en verdad. Queremos esa sabiduría, queremos esa inteligencia que solo tú sabes dar. Señor, queremos ahondar en tu palabra día con día. Danos ese querer como el hacer, aunque tengamos el tiempo justo en el día. Danos ese tiempo, una mañana antes de comenzar nuestra faena, de buscar tu palabra, de estudiarla, o de simplemente hacer nuestro devocional de 3 minutos, o por la noche, mi Señor, aunque estemos muy cansadas. Danos ese tiempo, Padre, de hacer nuestro devocional y de siempre, mi Señor, hacer nuestra oración hacia ti, contarte cómo nos fue en el día, Padre, cómo nos ha ido, mi Señor, qué tal la pasamos con nuestra familia, qué tal la pasamos en nuestro trabajo, qué fue lo que nos disgustó, qué fue lo que nos inquietó ese día, mi Señor. Ayúdanos a atraer a otras mujeres hacia tus pies, a tu palabra. Queremos ser esas reinas, hijas tuyas, que podamos, mi Señor, siempre animar a otras a estudiar tu palabra, atraer a otras mujeres a tu camino, mi Señor. Queremos ser esas escogidas y que otras sean escogidas para ti, para tu gloria, para tu honra, mi Señor. Gracias, mi Cristo. Sellamos esta palabra en tu nombre y confesamos de que tú eres el Rey que da la sabiduría. Gracias, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios las bendiga y nos vemos en el próximo capítulo.